Bien, saludos estimado ingeniero Daniel Camejo, mi nombre es Melanie Valentín, soy estudiante de Ingeniería Industrial perteneciente a la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Y pues en el día de hoy les estaré desglosando un tema bastante interesante que fue el que me tocó en conjunto con mi compañera. Este es el tema del ensayo de torsión. Es muy importante dentro de las ciencias de los materiales y por ende debemos de conocer qué es en sí un ensayo de torsión. El ensayo de torsión pues básicamente nos establece que esta es como un método de prueba mecánica bastante utilizada para determinar las propiedades que tienen los materiales bajo la acción de un momento de torsión o par torsional, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que este consiste en cuando se le aplican fuerzas opuestas a los extremos de uno de este lado y otro de este lado de una probeta que giran sobre su eje longitudinal, y pues básicamente también es usado para demostrar lo que serían las condiciones de servicios reales y componentes de transmisión. Ahora bien, ¿qué pasa? Que este tema en sí tiene diversas conceptualizaciones que para poder entenderlo pues debemos de conocerlas bien. Yo, por ejemplo, por un lado les estaré explicando estas conceptualizaciones importantes y para qué sirve en sí el ensayo de torsión, y pues mi compañera se encargará de mostrar todo el proceso. Bueno, pues una cosa que debemos de tomar en cuenta dentro del ensayo de torsión es el esfuerzo cortante. ¿Qué es el esfuerzo cortante? Pues no es más que aquella fuerza interna tangencial que se opone al giro y pues es máxima dentro de la superficie. Por otro lado, otro punto muy importante a tomar en consideración es la deformación cortante, que la deformación cortante no es más que aquella que nos indica a nosotros la distorsión que hay del grado, o sea, es como que la distorsión proporcional al ángulo de giro multiplicado o más bien por la unidad de longitud, y pues básicamente esto sigue una formulita que se las estaré mostrando en una fotografía a continuación. Por otro lado se encuentra el módulo de la rigidez, que no es más que aquella propiedad elástica que se opone a la deformación cortante. Entonces, ¿qué pasa con el módulo de rigidez? Que esta nos indica a nosotros esa parte de la deformación cortante y también pues nos indica el nivel de elasticidad que tiene un material o nivel de resistencia a dicha deformación, y pues básicamente nos muestra a cada uno de nosotros cómo esta puede comportarse ante las diversas situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos realizando lo que es la ley de Hooke, estábamos viendo la rigidez, y pues básicamente la rigidez es aquella resistencia que cabe dentro del límite elástico. Por ejemplo, en la ley de Hooke nosotros vimos que la rigidez, por así decirlo, en la liga y el resort, la liga era mucho más rígida porque esta no como quien dice, no se Miren, estiraba. Esas eran las conceptualizaciones que yo les estaba pues explicando, la deformación de corte, el esfuerzo de corte y así, que siguen una formulita. Y esas gráficas de deformación de corte versus el esfuerzo de corte pues son parecidos a unas que verán con otros compañeros en el ensayo de tracción. Y el módulo de corte o rigidez era lo que yo les estaba explicando, que se cumplía con la ley de Hooke, que uno pues no se estira con facilidad, es más rígido, mientras que el otro es mucho más fácil de estirar. Y ahí está la formulita: módulo de corte es igual a esfuerzo de corte entre deformación de corte. Tenemos para decir que la máquina de torsión ahí lo que hace es que se ajusta firmemente a la probeta y se aplica un momento de torsión controlado.
O sea, que se mide simultáneamente el momento de torsión aplicado con lo que sería el ángulo resultante, o sea, el ángulo de giro total resultante. Y pues básicamente en cuanto al procedimiento experimental, esta tiene dos partes. En una está el montaje, en donde se encuentra la probeta cilíndrica o tubular, que es aquella que asegura la máquina. Y en otra parte tenemos lo que sería el ensayo, que esta se mide gradualmente hasta la falla. O sea, luego podemos encontrar aquí mismo, después de observar el montaje y lo que sería el ensayo, el comportamiento de dicho material. El material se puede comportar de dos formas según la curva de deformación. Está la forma de la zona elástica, que tiene una relación bastante lineal, en donde pues el material llega a volver a su forma original cuando se le aplica la fuerza. Y por otro lado está la forma plástica, que es aquella en donde el material básicamente lo que hace es que se deforma permanentemente. Y por otro lado, además de esto, pues como yo mencioné en el ensayo, la falla, pues debemos de saber cuáles son los tipos de fallas que hay. Ahora, a continuación, una imagen. Bueno, pues ya que ustedes vieron la imagen, ahora sí, para explicárselo de mejor manera, tenemos lo que sería la falla dúctil, que es aquella que ocurre por el cizallamiento perpendicular al eje, y la falla frágil, que ocurre a unos 45 grados respecto al eje debido a la tensión principal, por así decirlo. Entonces, básicamente el ensayo de torsión nos ayuda a nosotros para asegurar la durabilidad y seguridad de las piezas que giran. Y pues no solamente esto sirve con los ejes de transmisión de nuestro vehículo o incluso con las maquinarias pesadas, no, esto perfectamente se puede aplicar a todo lo que gira, incluyendo llaves, destornilladores, entre otras cosas. O sea, esto tiene aplicaciones prácticas muy importantes. Un ejemplo de manera analógica, para que se entienda de manera clara y sencilla, sería, digamos que nosotros tenemos una tiza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos la tiza. El eje o probeta es dicha tiza. Y el momento de torsión es la fuerza de giro que nosotros aplicamos con nuestros dedos para girar la tiza, ¿verdad? Entonces después viene la falla frágil, que es en el momento en donde la tiza se rompe, o sea, en donde ésta superó su límite de torsión, por así decirlo. Y mayormente estos materiales que tienden a ser así frágiles, pues no se doblan, sino que se rompen inmediatamente y se aplica mayormente en fuerzas diagonales, por así decirlo. Entonces, otro tipo de ejemplo ya de manera analógica sería cuando nosotros vamos a destapar un frasco de mermelada. Por ejemplo, la probeta sería la tapa y el cuello del frasco. Y también el momento de torsión es la fuerza o el giro que nosotros aplicamos con nuestras manos para girar la tapa. Y después entra lo que sería la zona elástica, porque nosotros al momento de que la giramos sentimos esa parte elástica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros quitamos nuestras manos de esa posición, vamos a sentir como automáticamente la tapa, ¿verdad?, va a volver a su posición original sin deformarse. Esas son una de las cosas que causa el ensayo de torsión. Por ejemplo, en el primer ejemplo que nosotros pusimos, la cosa es que el ensayo de torsión era fundamental para medir la fuerza que nosotros teníamos que aplicar para que el objeto se rompiera. Y así como estas, en cuanto a los vehículos, los ejes transmisores, las barras, entre otras, tiene muchísimas aplicaciones, y el ensayo de torsión es esencial para comprender de manera clara y precisa qué nosotros debemos de hacer en cuanto a los materiales y todas aquellas piezas que necesiten fuerza de giro o algo por el estilo. Y lo que queremos hacer es medir la resistencia de estos materiales para que no se rompan
o se deformen, y estos tienen pues diversas propiedades que yo se las mencioné anteriormente. Tiene zona elástica, tiene zona plástica, tiene un montaje, un ensayo, se comportan de formas diferentes, entre otras, pero en sí el ensayo es muy importante y debemos de conocerlo bien. Así que a continuación vamos a ver el procedimiento de la maqueta o de la máquina y veremos cómo funciona y podemos detallar cada una de las partes que tiene la misma. Bueno, acá tenemos la máquina de torsión, la cual está, o más bien la maqueta, la cual está compuesta de madera, y pues básicamente, como ya conocemos todos los puntos teóricos, vamos a pasar a explicar cada una de las partes de la misma. Por ejemplo, esta parte que está aquí, este palito de madera, lo que simula es, como quien dice, la probeta de manera tubular. Y pues lo que vamos a hacer es que ya ahí está ajustada y vamos a ver si de verdad esto funciona y si se aplica torsión. Y acá, por esta parte, nosotros tenemos lo que sería el ángulo de torsión, que no es más que la deformación que se forma en un material. Y ya sabemos que estos tienen zona plástica, zona elástica, entre otros. Entonces vamos a girar acá vamos a ajustar el ángulo para ver dónde se aplica el momento de la torsión. Ya el ángulo está bien ajustado y vamos a ver cuándo se aplica el momento de la torsión. Miren, y se rompió. Entonces básicamente esto es lo que hace nuestra máquina de ensayo de torsión, donde se le aplica una fuerza y pues esta se va rompiendo, y lo que nos indican las fórmulas de dicha torsión es básicamente cuánta fuerza nosotros le vamos a aplicar para que el objeto que nosotros hayamos puesto de manera tubular se rompa. Y eso sería toda la demostración. Acá tenemos nuestra base, la simulación, el ángulo y los giros de la misma. Ya en la teoría pues yo les expliqué la función de cada una de las cosas, que era el esfuerzo cortante, entre otras. Así que eso ha sido todo, esperando que haya sido de su agrado y que hayan tenido nuevos conocimientos. Es cuanto, muchas gracias.